República, señor Francisco Sagasti, al que le pido que me autorice a cederle la palabra a mi colega y amigo Elmer Huerta, que quiere al cabo de 8 días de haber dialogado con usted formularle también algunas preguntas. Adelante, Elmer. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor presidente. Gusto saludarlo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Señor presidente, aquí en Estados Unidos hay una ley que se llama el Acta de Defensa Nacional, que dice que en casos excepcionales de emergencia nacional, el Estado puede direccionar la actividad de las empresas privadas. El Perú no tiene una ley similar. Ante los centenares de muertes por falta de ventiladores mecánicos, por ejemplo, el presidente Trump invocó esa ley en marzo del año pasado para que la General Motors fabrique ventiladores mecánicos. Y ahora el presidente Biden, mediante resolución ejecutiva, la invoca para el desarrollo del Programa Nacional de Vacunaciones. Ante la gravísima falta de oxígeno, y coincido con usted en que no estábamos preparados para eso, que pedimos, usted cuando le dio la bienvenida al primer cargamento de vacunas, la semana pasada, dijo: ante esta terrible escasez de oxígeno que tenemos en la actualidad, pedimos a empresas industriales, mineras, hidrocarburos, que pongan a disposición de los hospitales y diferentes centros médicos la provisión de oxígeno que ahora destinan a la producción industrial y minera. Unos días de desviar de producir minerales o hidrocarburos, dijo usted, hacia salvar vidas, es lo que necesitamos en la actualidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿no hubiera sido más efectivo, señor presidente, para aliviar el sufrimiento y la muerte de peruanos y peruanas, invocar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que dice: en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes? Bien, muchísimas gracias, don Elmer. Justamente me lleva usted al punto al cual quería llegar en términos de responder a esa pregunta. En primer lugar, en las próximas horas se va a publicar un decreto supremo que establece el procedimiento que las empresas productoras, importadoras, consumidores y usuarios de oxígeno deberán cumplir para reportar las cantidades de oxígeno que disponen y para luego poder hacer uso de ellas de la misma manera que usted dice. Eso ya estaba en camino y puedo anunciar que esto saldrá en horas. Pero hay una cosa más importante. Usted, como médico, y yo como ingeniero químico industrial, conocemos que el producir oxígeno no es como apretar este botoncito y que salga gel y me la pongo en las manos. Producir oxígeno requiere niveles de temperatura, de presión, requiere filtros, requiere tuberías especializadas, requiere válvulas que sean asépticas para evitar cualquier contaminación. El cambiar de producir oxígeno para una fundición de cobre a producir oxígeno de calidad para uso médico no es una tarea que se hace en un día o en 2 días, ni que se resuelve por decreto supremo ni por una ley. Requiere trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho en este momento? Pues yo he llamado al presidente de la Southern, que da la casualidad que ha sido un exalumno mío. Conversé con Southern, tienen 2 plantas. Una primera planta ya está produciendo oxígeno que sí es capaz de envasarse y distribuirse. Tienen una segunda planta que se utilizaba para los procesos industriales. Pero sus técnicos dijeron que para poder cambiar esa planta de producir oxígeno para usos industriales a uso médico en una cantidad suficiente, requerirían por lo menos un par de meses para adecuarse. Eso fue insuficiente. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hice yo? Llamamos a otras empresas. Linde, ¿quién es Linde? La principal productora de oxígeno en el mundo, que está produciendo. Pedimos a Linde, miren, ¿podrían trabajar ustedes con Southern para ver la manera de acelerar ese proceso? La respuesta fue sí. Se juntaron estas 2 empresas y ¿sabe lo que se está haciendo, don Elmer? Linde va a sacar de su stock de repuestos propios que usa para su propia producción de oxígeno, se los va a llevar a la planta de Southern en el sur y va a usar sus propios repuestos para adaptar la planta y la producción industrial de Southern para que sea posible, en primer lugar, de usarse para usos médicos y en segundo lugar de envasarse en los tanques de oxígeno
o en los balones. Lo más probable es que van a ser los grandes tanques de oxígeno. ¿Sabe cuánto tiempo va a tomar eso? No 3 meses, entre 7 y 10 días. Y eso lo está haciendo gratis Linde como apoyo. La condición es que eventualmente Southern le devuelva esos repuestos porque son los repuestos que necesita Linde para mantener sus plantas. Pero esa es una de las formas en las cuales el gobierno, sin tener que mandar o decreto, colabora, moviliza, utiliza sus buenos oficios, sirve de espacio de concentración y así. Segundo lugar, no es suficiente lo que vamos a producir. Ya hemos estado en contacto con el gobierno chileno que generosamente nos ha ofrecido traer y darnos oxígeno. Pero hay otro problema. Ellos pueden llevar el oxígeno solo hasta Antofagasta. ¿Cómo movilizamos de Antofagasta para todo el sur del Perú? Dicho sea de paso, nos han ofrecido inicialmente 40 toneladas por semana y van a llegar hasta ser aún más todavía. Pero ¿cómo transportamos eso? Tampoco es cuestión de decir, viene el oxígeno y lo transportamos y llega solo. Tenemos que tener tanques especiales para poder recibir el oxígeno en Antofagasta y traerlo al sur. Y no solamente esos tanques, sino la manera de que esos tanques luego puedan hacer llegar el oxígeno a los hospitales, a las postas médicas, a quien lo necesita. ¿Tiene el Estado eso? ¿Lo podemos hacer por una ley, don Elmer? No. Lo que tenemos que hacer, y lo estamos haciendo, es trabajar con todos los transportistas públicos y privados que tenemos, que tienen ese tipo de equipo, para que nos ayuden a traer ese oxígeno. Entonces, lo que estamos haciendo, don Elmer, es, en vez de creer, y acá hay un problema de fondo, la gente cree que gobernar es mandar y dar órdenes de arriba y no preocuparse por qué es lo que sucede hasta abajo, hasta el momento en que las cosas se cumplen. Nuestro gobierno de transición emergencia no se preocupa solo por dar decretos de urgencia, por invocar artículos de la Constitución, pero asegurarnos que la respuesta llegue específicamente y se haga en la práctica. Esa es la diferencia que tenemos. Y con lo que decía Fernando, sobre estos abusos que tienen algunos distribuidores de oxígeno, por favor denúncienlos. Denúncienos y estamos listos para intervenir con la fuerza, con la policía, para evitar el acaparamiento, el abuso que se está haciendo en algunos casos. Pero, don Elmer, gracias por su pregunta, porque me permite explicar a la ciudadanía que el trabajo que se hace no es solamente dar órdenes. Gobernar es más que dar órdenes, es concertar, articular, resolver problemas y asegurarse que no solamente se da una ley y luego se lava uno las manos pensando que otros implementen, sino que uno se preocupa por todo el camino que hay que hacer para que las cosas sucedan en la práctica. Gracias, señor presidente. Hemos escuchado atentamente y nos alegra que todo esto esté en camino. Yo le había hecho esa pregunta porque yo creo que no hay, nadie puede pensar de que Estados Unidos es un país totalitario o un país vertical. Y Estados Unidos, el señor Trump lo hizo porque General Motors no quería hacerlo y ahora el señor Biden lo va a hacer. Entonces, lo preguntaba como mecanismo y me alegra de que usted ya esté en este proceso y que tengamos el oxígeno que nuestros pacientes necesitan. Muchas gracias, Elmer, por esta pregunta. Señor presidente, hay un tema grave que es el uso de las mascarillas y la disciplina sanitaria que ha preconizado tanto el doctor Elmer Huerta durante meses. Pero eso está costando a la gente dinero, porque hace 11 meses que se tiene que comprar y si no se lavan y pierden eficacia. Por eso hay un proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo para que el gobierno distribuya gratuitamente mascarillas. Y están esperando que el gobierno, en este caso sí, dé un empujón para que dé una prioridad a esa ley y pueda ser aprobada, dicha efectiva, cuanto antes. Nuevamente, Fernando, el problema no es la ley. Esto ya está en marcha. Lo que estamos trabajando con el Ministerio de Producción es precisamente viendo cómo, incluso con recursos públicos, se puede, y con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Defensa, se pueden comprar estas mascarillas y distribuirlas. El plan Taita, por ejemplo, ya está distribuyendo mascarillas gratis y lo vamos a hacer. Y está eso en proceso y vamos a hacer llegar poco a poco. En primer lugar, empezando por aquellos lugares que están en emergencia, aquellos lugares en los cuales hemos declarado que estamos en una situación de extremo riesgo. Es allí donde, junto con alimentos,
y junto con apoyo de otro orden y apoyo mediante bonos vamos a llegar también con las mascarillas. Y eso es una prioridad, y no solamente las mascarillas, sino también todo lo que es el gel y el alcohol, como el que estoy usando yo, gracias a la recomendación de Pilar Macetti. Yo ando con esto por todos lados, y en qué lugar, cuando toco alguna superficie que no estoy seguro que está, me lo hago y lo uso y lo limpio en eso. Y lo que queremos es que todos los peruanos puedan tener acceso a este tipo de dispositivos que ayudan a mantener la salud. Tiene razón, pero nuevamente es algo, bienvenida a la ley que diga eso, pero por favor no crean que por simplemente dar una ley o eliminar otra las cosas suceden automáticamente. Producir mascarillas como la que uso yo todo el tiempo, excepto cuando no tengo a nadie alrededor y puedo conversar con usted, Fernando, producir no es una cosa muy sencilla, toma el tiempo distribuirlas, pero todo eso está en camino y estamos asegurándonos que a través de los sistemas de distribución de apoyo alimentario y apoyo financiero también se hará llegar estas mascarillas. De acuerdo, permítanos ir a una última pausa, después de la cual quisiera hablar sobre temas que no son solamente sanitarios, sino sobre la reactivación económica a la que usted se refirió, y también temas como los deportes y las elecciones. Pero primero permítanos ir a la pausa de la franja electoral.